Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase de matemáticas para el nivel de noveno de la Fundación Colombia Crece. Hoy con nuestra quinta sesión donde vamos a profundizar un poco más en el pensamiento variacional. Lo que vamos a ver hoy son los diferentes tipos de variables y cómo identificarlas para que podamos más adelante aprovecharlas en nuestro plano cartesiano y entender cómo se mueven la una con respecto a la otra. Empecemos. Empecemos recordando qué es una variable. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, una variable es algo que cambia dentro de un determinado grupo y es representado por un símbolo. Es un número que nosotros no conocemos en este momento necesariamente. Es un valor que puede modificarse, que ya vamos a ver cómo se puede modificar. Los símbolos que normalmente usamos para representar variables son X y Y, teniendo en cuenta que estos son los dos símbolos que utilizamos para nuestro plano cartesiano. Si recuerdan, el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Pero entonces, ¿cuáles son los tipos de variables que existen como tal? Existen dos tipos muy sencillos. Son variables dependientes y variables independientes. Como sus nombres lo dicen, esta depende de otro valor, depende de otra variable y es representada por el símbolo y, mientras que las variables independientes no dependen de nada ni de nadie, por lo tanto pueden tomar cualquier valor que ellas quieran. Son representadas por el símbolo x. Es decir, que en nuestro plano cartesiano, en el eje x, vamos a usar las variables independientes, mientras que en el eje y vamos a utilizar las dependientes. Pero entonces, ¿cómo hacemos para poder identificar cuáles son las variables? ¿Cómo podemos entender realmente cuáles son esos valores que cambian de los que estamos hablando? Primero tenemos que tener una situación a la cual identificar unas variables. Normalmente son los problemas que vamos a resolver en clase y que aquí lo planteo como una situación escrita. De ella tenemos que identificar cuáles son las cosas que pueden cambiar, cuáles son esas cosas que pueden tomar diferentes valores dependiendo de cada caso. Para entender mucho mejor esto, veámoslo con un ejemplo. El ejemplo dice, fui al mercado a comprar manzanas. Cada una costaba 500 pesos y me llevé 6. Entonces, con este ejemplo vamos a extraer cuáles son las variables y entender cómo se relacionan entre ellas para saber cuál es la dependiente y cuál la independiente. Veamos entonces cuáles son las variables de este caso. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que esas son nuestras variables del ejercicio. Entonces dice, fui al mercado a comprar manzanas. No sé cuántas me llevé en este momento, simplemente sé que puedo comprar una cantidad específica de manzanas y esa va a ser nuestra primera variable. Véanla acá. ¿Cuántas manzanas me llevo? Es el primer valor que yo puedo determinar o que yo puedo cambiar. Otro valor que tenemos en esta frase. Cada una costaba 500 pesos. ¿Eso es una variable? No, porque el precio que nos dan en la tienda nosotros no lo podemos determinar. Ese es el precio que lo da el tendero y no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que dependiendo de cuántas me llevé, que eso ya lo dijimos acá, cuántas manzanas me llevo, va a cambiar la cantidad de dinero que me van a cobrar, cuánta plata tengo que poner para poder pagar por esas manzanas. Entonces dice, fui al mercado a comprar manzanas, la cantidad de manzanas es una variable y me llevé 6. Aquí no lo dice el texto tal cual, pero fíjense que la última variable es cuánto me cobran en total. Por lo tanto, en este ejercicio, nuestra variable independiente es la cantidad de manzanas que compro. ¿Por qué independiente? Porque esa es la que yo puedo escoger cuánto va a ser. Yo puedo escoger llevarme una, llevarme dos, llevarme 8 o llevarme 20 si es que así yo lo decido. Mientras que la cantidad de dinero que tengo que pagar depende de la cantidad de manzanas que compre. No es que yo tenga una cantidad de plata y de eso dependa la cantidad de manzanas. En este caso lo estamos planteando al revés. Dependiendo de la cantidad de manzanas que yo decida llevarme, van a decirme cuánto voy a pagar. La cantidad de plata depende de la cantidad de manzanas que es independiente.
Veamos otro caso que es un poquito más claro teniendo en cuenta que nos dice en la frase cuáles son las variables. Dice, entre más kilómetros recorro en mi bicicleta, más cansado llego a la casa. ¿Cuáles son nuestras variables? Piénsenlo antes de seguir con el video. Piensen en qué puede cambiar dentro de esta frase. Si quieren, paren el video un momento e intenten hacer el ejercicio por su propia cuenta. ¿Cuáles son las variables en esta frase que tenemos acá? ¿Preparados? En este caso, miren que tenemos que la cantidad de kilómetros que recorro es una variable. Todo lo que tengamos en rojo en esta frase va a ser una variable. La cantidad de kilómetros es algo que yo puedo modificar mientras estoy haciendo mi ejercicio. Yo puedo decidir recorrer 1, 10 o 20 kilómetros en mi bicicleta, pero eso va a modificar qué tan cansado llego a casa. Llego un poco cansado si recorro 1, llego más cansado si recorro 10 o llego con la lengua afuera si recorro 20. Por lo tanto, el cansancio con el que llego a la casa depende de la cantidad de kilómetros que yo decida recorrer. De esta forma, el cansancio con el que lleguemos a la casa va a ser nuestra variable dependiente, mientras que los kilómetros que nosotros decidamos recorrer va a ser nuestra variable independiente. Ya con esto podemos aprender a identificar las variables de una situación o un problema que tengamos y además a determinar cuál de ellos depende de cuál, cómo funcionan las variables entre sí. Y con esto terminamos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver cómo estas variables se utilizan en el plano cartesiano, es decir, cómo una variable va creciendo y cómo va haciendo que su variable dependiente se mueva de diferentes formas en el plano cartesiano directamente. Con esto acabamos el día de hoy. Cualquier duda por favor me cuentan y recuerden que estoy muy pendiente de apoyarlos con cualquier duda que tengan con respecto al taller o algún tema de clases anteriores. Cuídense mucho y que estén muy bien.